Muy buenos días. En este día jueves 22 de febrero de 2024 recordamos y celebramos la Cátedra de San Pedro, apóstol. Estoy en un retiro, así que probablemente se filtren voces de gente que pasa por la pieza, en fin, hablando fuerte. Vamos a reflexionar del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús les dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto a la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. A raíz de esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, un hermano un poco puntilloso me decía, ¿por qué se celebra una fiesta por la silla de San Pedro? Porque cátedra es el lugar donde se sienta la persona que va a dar alguna enseñanza. Después de aclararle, me dice, ¿y por qué está entonces en el Vaticano la silla de San Pedro entronizada? Bueno, esa es una leyenda que la pueden buscar en YouTube, que está muy bien explicada. Se supone que en esa escultura maravillosa que hay del Espíritu Santo, de ese vitral con el Espíritu Santo en el fondo de San Pedro en el Vaticano, si uno se fija bien, y en la foto se puede apreciar también, así que no necesitan ir a Roma, al Vaticano, para ver lo que les digo. Si uno se fija bien, hay debajo de esa imagen así octogonal donde está el Espíritu Santo, abajo, que es todo un conjunto escultórico de Bernini, que es una maravilla, y uno puede ver que hay una especie de silla que tiene al frente dos figuras como de bronce negro, muy hermosa, y que se supone que es la silla de San Pedro, que Bernini la insertó en medio de su escultura como un homenaje, pero la verdad es que eso no es tan así. San Pedro, aunque en esa época era muy común que quien enseñara usara cátedra, es decir, se sentara en algún lugar alto, porque era la costumbre del Imperio Romano, ¿no? Y de los griegos y en fin, todos los filósofos. Pero dudo que San Pedro haya tenido alguna silla tan ornamentada y tan elegante como la que está en la escultura de Bernini. Más aún cuando en esa época los cristianos eran más bien pobretones, muy pobres y mal vistos. Entonces, si había alguna cátedra, habría que buscarla más bien en uno de los cementerios de las catacumbas que hay por Roma. Bueno, pero figuradamente también la cátedra es la acción o el lugar general en donde se recibe una instrucción. En este caso, la Cátedra de San Pedro se celebra porque más o menos se ha calculado que en un día como este, claro que no había el calendario que tenemos nosotros en esa época, pero en un día como este, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y es Pedro el que contesta, iluminado por el Espíritu Santo. Y por eso Pedro pasará a ser la cabeza de los apóstoles. Y de ahí el sucesor de Pedro seguirá siendo la cabeza de los apóstoles o de los obispos en este caso, y de la Iglesia Universal, como representante de Cristo, la piedra fundamental sobre la cual está edificada la Iglesia. No está edificada sobre la piedra que es Pedro, ¿no? Está edificada sobre la piedra que es Jesús, que es la roca. Pedro es una piedra fundamental en este templo no hecho por mano humana, que somos nosotros las piedras vivas. Aclarado esto, lo importante que es que al celebrar la Cátedra de San Pedro,
Estamos celebrando esta imposición que le hizo Jesús a Pedro para consagrarlo como la cabeza de los apóstoles. Y fíjense que es bien curioso porque Pedro no era el mejor de todos, precisamente. Mucho mejor era Juan, además Juan era el discípulo amado. ¿Por qué elige a Pedro? Porque Pedro era un hombre al igual que David según su corazón, un hombre fundamentalmente humilde. Si nosotros vemos la historia, Pedro y Judas son igual de traidores. Judas lo vende por 30 monedas, Pedro lo niega ante los soldados y los sirvientes del jerarca de Jerusalén. ¿Cuál es la diferencia? Judas, al darse cuenta que ha condenado a un inocente, no puede soportar haberse equivocado y se suicida. Pedro, en cambio, reconoce humildemente cuando canta el gallo, que se cumple la profecía que le había dicho el Señor, que antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces, humildemente se pone a llorar. Y después cuando Jesús resucita y Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Él al principio responde sí, porque tiene un corazón así, es primario, es un hombre bueno. Y Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que me amas, te amo. Y a la tercera se da cuenta que Jesús le está haciendo las mismas 3 preguntas de las 3 negaciones de él. Y allí él humildemente dice, Señor, tú me conoces, tú sabes que te amo. Va a decir, tú me conoces, tú sabes que yo soy débil, tú sabes que yo te he traicionado, pero te amo. Un hombre según el corazón de Dios, que es fundamentalmente la humildad. A eso nos quiere llamar el Señor, también a que reconozcamos nuestras debilidades, que no nos creamos muy cristianos, ni nos creamos muy grandes, ni muy sabios, ni muy buenos, sino que simplemente reconozcamos quiénes somos, para que así el Señor pueda actuar en nosotros y darnos todo aquello de lo que adolecemos, que es fundamentalmente la humildad y el amor generoso hacia todos los demás. Que esta Cuaresma nos sirva para eso, nos sirva para entrar en nosotros y sin escándalo poder decirle al Señor, Señor, tú me conoces, pero tú sabes que te amo. El que tenga oídos para oír, que oiga.